Buenas, espero que todos estén súper bien. Vamos a hablar acerca del tema de rotación y cono circular recto. En el caso de rotación, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta dos aspectos importantes. El primer aspecto es el ángulo de rotación, que vamos a trabajar únicamente con cuatro ángulos: 90, 180, 270 y 360, siempre centrado en el origen. Y en el caso de la orientación, que pueden ser dos: en sentido horario, que va a ser negativo, y en sentido antihorario, que va a ser positivo. Con esto vamos a tomar en cuenta las fórmulas que se toman en cuenta para los ángulos que están establecidos en función del sentido antihorario. Es decir, para poder trabajar en el sentido horario, tenemos que cambiarle los signos a las fórmulas que se encuentran en cada uno de los ángulos. Vamos a ver un ejemplo. Dice que giremos el polígono ABCD con un ángulo de 180 en sentido horario, con el centro de rotación en el origen. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuáles son los puntos de cada uno de nuestro polígono. Tenemos que encontrar la coordenada de A, la coordenada de B, la coordenada de C y la coordenada de D. En este caso, la coordenada de A va a ser menos 6, menos 2. La coordenada de B, menos 6, menos 4. La coordenada de C, menos 4, menos 4. Y la coordenada de D, menos 4, menos 2. Cuando ya tenemos las coordenadas, tenemos que fijarnos en la fórmula de el ángulo de 180 grados, que en ese caso va a ser menos x, menos y. Pero como el problema dice que es en sentido horario, entonces tenemos que cambiarle los signos a nuestra fórmula. Es decir, si lo cambiamos, lo que va a pasar es que nos va a quedar la coordenada positiva, el x y el y. Por lo cual, tenemos que cambiar cada una de las coordenadas anteriormente que encontramos del polígono original. Entonces vamos a encontrar el A' cambiando los signos de la coordenada de A. En este caso, como anteriormente dijimos que A iba a ser menos 6, menos 2, pues entonces A' va a ser 6,2. B' era menos 6, menos 4, ahora va a pasar a 6,4. C era menos 4, menos 4, ahora va a pasar a ser 4,4. Y en el caso de D, menos 4, menos 2, D' sería 4,2. Luego, cuando ya los encontramos, tenemos que localizarlos en el plano cartesiano para poder unir los puntos. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar que la rotación de 180 grados va a quedar en el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano. En el caso del cono circular recto, vamos a trabajar dos temas específicos: lo que es los elementos del cono, en este caso el vértice, la altura, la generatriz, la base. Y lo que vamos a hacer es verificar el teorema de Pitágoras aplicado a nuestro cono circular recto, que en este caso nuestra fórmula va a estar dada por la generatriz al cuadrado, igual que la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Y luego vamos a trabajar lo que son las áreas con el cono circular recto. El área lateral, que va a ser dada por pi r por la generatriz, el área basal, que va a ser pi por r a la 2, y el área total, que es la suma del área lateral más el área basal. Por ejemplo, nos dice lo siguiente: determine el área lateral y total de un cono circular recta cuya altura mide 5 centímetros y el radio de su base mide 2 centímetros. Entonces lo que necesitamos calcular es el área lateral, luego el área basal y luego sumarlas. En el caso del área lateral, necesitamos la generatriz y el radio, pero en el problema no nos están dando la generatriz, entonces necesitamos calcularlo por medio del teorema de Pitágoras. En este caso,
El teorema de Pitágoras, como lo mencionaba anteriormente, ahí tenemos la fórmula de cómo va a estar establecido. Ya nos están dando en el problema la medida de la altura y la medida del radio, por lo cual sustituimos y nos va a quedar que g a la 2 es igual a 2 a la 2 más 5 a la 2. Para poder quitar la potencia tenemos que aplicar la raíz a cada una de nuestras medidas anteriormente mencionadas. En este caso nos va a quedar que la generatriz va a ser igual a más o menos la raíz de 2 a la 2 más 5 a la 2. Si ingresamos eso a la calculadora, pues nos va a dar el resultado de que la generatriz es igual a la raíz de 29. Ahora que ya tenemos la medida de la generatriz, pues entonces ya podemos calcular el área lateral cambiando o sustituyendo la medida del radio y la medida de la generatriz que encontramos. Entonces, en este caso, el área lateral nos va a quedar que es igual a pi por 2 por raíz de 29. Si ingresamos eso en la calculadora, pues nos va a quedar exactamente igual, 2 raíz de 29 pi. Ahora vamos a calcular lo que es el área basal, ahí puse lateral, pero es basal, que sería el radio a la 2 por pi. En ese caso, nada más sustituimos el radio, que es 2, 2 a la 2 por pi, eso nos va a quedar 4 pi. Y por último, para calcular el área total, pues hacemos la suma del área lateral más el área basal y eso nos va a quedar 4 más 2 raíz de 29. Muchas gracias.